aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le voy a invitar que tome su Biblia o encienda su Biblia, como quiera usar su teléfono o el libro. Hay gente que dice, no, es que tiene más poder el libro que otra gente, pero realmente la palabra está viva, no necesita estar capturada ni dentro de un libro ni de un teléfono, ella es espiritual. Amén. Así que la palabra está viva y está aquí en medio de nosotros. Y aunque usted no traiga su Biblia, la palabra sigue estando aquí. Porque la palabra tiene nombre. Y su nombre es Jesús. Así que vamos a compartir una escritura el día de hoy. Y yo estaba tratando de hacer una prédica para predicar. Le doy gracias al pastor Roberto y a los líderes de la iglesia que me dan la oportunidad de compartir la palabra en esta noche. Y aquí tengo a mi esposa conmigo. Gracias, mi amor, por apoyarme siempre. Y le doy gracias a Dios porque yo estaba pensando en predicar algo. Y yo decía, Señor, ¿y qué palabra tú quieres que hable? Yo quiero hablar lo que tú quieras que hable. Y ¿sabe qué? Me he dado cuenta de que hay palabras que Dios pone en tu corazón y cuando tú las quieres sacar no puede. Esa es la palabra que tú tienes que hablar. Tú tienes que hablar esa palabra que está en tu corazón clavada hasta el fondo y no la puedes sacar de ahí. Y he estado en estos días meditando y viendo mucho el libro de Efesios, que es un libro extraordinario, la carta a los Efesios. Y Dios me ha estado ministrando en esa carta tan fuertemente. Y escogí no uno de sus más poderosos versículos, jonrón. Vi uno no de sus más poderosos capítulos, pero sin embargo yo pienso uno de los más útiles, porque describe algo que es sumamente importante en la iglesia y es el cuerpo de Cristo. Quiero hablarles un poquito esta noche haciendo una meditación del capítulo 4, del versículo 1 al verso 16 que vamos a leer. Y vamos a hacer una breve meditación de lo que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de Efesios acerca del cuerpo de Cristo. No les voy a tener mucho tiempo de pie, solamente vamos a leer un poquito estos versículos y de aquí el Espíritu Santo va a hablar un poco con nosotros, ¿ok? Leemos a ver si puedo. Dice así: yo pues, preso en el Señor, capítulo 4, verso 1 en adelante de Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo perfecto de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder entender los misterios de tu reino que han sido revelados por medio de tu Espíritu, Señor. Pon sabiduría en mi mente y en mi corazón y en mis palabras para poder explicar en esta noche lo que tú has revelado por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te pedimos que salgamos de este lugar llenos, rebosados y entendidos en los misterios de tu reino. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén, amén. Toma tu asiento. Pues yo soy partícipe de que hagamos cultos donde también
lloramos y saltamos porque nos encanta emocionarnos y lo necesitamos de vez en cuando. Necesitamos de vez en cuando llorar, emocionarnos y salir de aquí con un nuevo reto en nuestras vidas. Todos necesitamos eso, ¿verdad que sí? Pero, y aunque soy partícipe de eso y me gusta que tengamos esos momentos de emoción, esos momentos donde danzamos en un solo pie, gritamos, brincamos, declaramos, nos movemos y tomamos decisiones a veces hasta radicales en nuestra vida, esos momentos de compromiso que provoca el sentimiento que tenemos en la presencia de Dios son muy buenos. Pero hay ocasiones donde tenemos que hacer un stop y meditar con responsabilidad sobre aquellas cosas que son determinantes en la vida cristiana. Esas cosas que son determinantes en la vida cristiana no podemos verlas bajo el marco de la emoción. Tenemos que estar fríos, sentados y pensar y analizar qué es lo que el Espíritu Santo quiere entregar, revelar y posicionar en el corazón y el espíritu de la iglesia. Y esa es mi labor en esta noche. Con mucha responsabilidad y con humildad quiero compartir algunos principios que están encerrados en estos versos que acabamos de leer. El apóstol Pablo está revelando el cuerpo de Cristo, llamado para nosotros iglesia. Pero para hacer un preámbulo general, usted debe saber que la palabra iglesia es una palabra bíblica, está en la Biblia, pero es una palabra que usó el apóstol Pablo como una estrategia para alcanzar a la comunidad griega. Por causa de que la palabra iglesia no era una palabra ni hebrea, no una palabra espiritual, no es, la revelación como tal no es la palabra iglesia, sino lo que la palabra iglesia representa. Porque la palabra iglesia significaba asamblea o salir afuera para reunirse, y es ek, que significa salir, y eklesis, que significa afuera o salir afuera para reunirse. Entonces lo importante de la palabra iglesia para la comunidad hebrea, lo que significaba era que cuando ellos gritaban eclesia y tocaban tamboriles o hacían sonar alguna especie de trompeta, era para que lo escucharan los vecinos, era para tener reuniones que trataban acerca del Estado y de la comunidad. Se reunían los griegos cuando se convocaba a eclesia y ellos trataban asuntos comunes de la época. Mira, se rompió la tubería del agua, bueno, no había tubería. Se rompió la pared de la esquina, hay un problema que entre unos vecinos necesitamos resolver. Los problemas de la comunidad se resolvían cuando se convocaba esta palabra llamada eclesia para tratar asuntos comunes. Pablo tuvo una gran idea cuando llegó a la cultura griega y se dio cuenta que si tú decías eclesia, todo el mundo se reunía. Digo, pues esta es la oportunidad bárbara para nosotros reunir gente y hablarle de los asuntos de Dios. Una asamblea para tratar los asuntos de Dios. Y cuando dijo iglesia, el primer grupo que se reunió, ahí empezó la prédica del evangelio y él llamó a aquella comunidad la iglesia de Dios. Y de ahí es que viene la palabra iglesia, pero realmente la revelación de la iglesia es más que el nombre. Más que el nombre, la revelación de la iglesia es, en esencia, el cuerpo de Cristo. Y esa es la revelación de la que nosotros debemos prestar la atención. No tanto al nombre, si es iglesia o no, sino que seamos el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo tiene una dinámica a la cual nosotros tenemos que prestar atención. Más que iglesia como institución, más que iglesia como organismo, más que iglesia como religión, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo hay una función y hay una responsabilidad que nosotros tenemos que cumplir. Y Pablo es bien eficiente en narrar esas responsabilidades. Me encanta la carta a los Efesios, porque la carta a los Efesios es una de las cartas más extraordinarias. De hecho, los teólogos le llaman la carta magna de la fe. ¿Por qué razón? Porque trata los temas de la vida cristiana con la profundidad que no se trata en ninguna otra carta. De hecho, en la única carta donde Pablo pone la palabra multiforme sabiduría es en Efesios. No la pone en ningún otro lugar. Solamente en Efesios dice la multiforme sabiduría de Dios. Solamente en Efesios se habla de la plenitud de Dios y de la plenitud de Cristo. 2 veces en Efesios, y solamente en Efesios se habla de plenitud, solamente en Efesios se habla de multiforme, y solamente en el libro de Efesios se habla de los lugares celestiales. No se habla en ningún otro libro de toda la Biblia. Solamente Efesios menciona 5 veces la palabra lugares celestiales. ¿Por qué Pablo estaba tan resuelto a hablarle a esta iglesia con esta profundidad? ¿Por qué podía hablarle con esta profundidad? De hecho, Pablo había estado 2 veces en Efesios. La primera vez que Pablo estuvo en Efesios fue 3 meses solamente para conocer el lugar y establecer la iglesia. Luego Pablo se dio cuenta de que Efesios era la puerta al Asia Menor. Y ahí él quería plantar la iglesia de Antioquía.
Y entonces Pablo llega a Efesio y se queda en Efesio por 3 años. Y al quedarse 3 años, no estuvo en ningún otro más lugar que en Efesio. Por lo tanto, él le habló a esta iglesia con características bien, pero bien cercanas. Y él sabía lo que estaba sembrando en esa iglesia. Si le escribe a Corintios, por problemas de pecado. Y le escribe a los colosenses, a los tesalonicenses, y en cada lugar había un problema distinto. Los romanos tenían otros problemas distintos. Pero la única carta que Pablo no escribe por un problema es la carta de Efesios. La carta de Efesios no está escrita para solucionar ningún problema en la iglesia. Pablo la escribe mientras está preso en Roma. Y de hecho no iba a salir de ahí. Era una carta de despedida. Pablo sabía que no iba a volver a ver nunca más a la gente de Efesios. Cuando lo despidieron de Efesios, la gente lloró, porque sabía que Pablo no iba a regresar. Así que Pablo estaba en Roma preso, de ahí no iba a salir, iba a ser ejecutado. Y Pablo está escribiendo la carta a los Efesios. Algunos piensan que la escribió en varias cartas, 2 o 3. Pero esta carta contiene todo lo que Pablo tenía sembrado adentro. Yo me emociono, ¿sabe por qué? Porque veo un hombre que sabe, no voy a tener la oportunidad de ver esta iglesia de nuevo, y quiero sembrarle todo lo que tengo adentro. Así que esta es la carta más profunda en revelación que podamos entender en toda la Biblia, y esta carta habla de la iglesia. La revelación más grande de Dios es la iglesia. La iglesia, en el sentido original de lo que ella es, no el nombre, sino el cuerpo de Cristo. De eso quiero hablarles un poquito, y eso es lo que Pablo está explicando aquí. Él trata 5 puntos en los versículos que estuvimos hablando. Él habla de la función de un cuerpo unido, la función de un cuerpo organizado, la función de un cuerpo capacitado, la función de un cuerpo maduro y la función de un cuerpo en desarrollo. Qué importante es esto, ¿verdad? Lo repito, vamos a ver la función de un cuerpo unido, la función de un cuerpo organizado, la función de un cuerpo capacitado, la función de un cuerpo maduro y la función de un cuerpo que se desarrolla. Pablo habla de estos 5 aspectos en unos cuantos versículos. De hecho, si usted se toma la tarea de leer y estudiar el libro de Efesios, se dará cuenta que cada versículo del libro de Efesios contiene múltiples revelaciones. Pablo, cuando empezó a escribir, cada versículo del libro de Efesios contiene múltiples revelaciones. Es para estudiar y estudiar y estudiar sin parar. Pero vamos a ver solamente algunos versículos donde vamos a tratar estos aspectos. Qué importante es entender la revelación del cuerpo de Cristo y el vínculo que el cuerpo de Cristo tiene con la cabeza, que es Cristo. Algunos piensan que la primera referencia al cuerpo de Cristo, muy distinto a otras revelaciones que piensan que Jesús en este caso estaba hablando del cielo, fue cuando Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Muchas personas piensan que Jesús hablaba del cielo porque dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero recuerden que a Jesús se le llamaba la casa de Dios en la tierra. Por los mismos profetas le decían que Él sería el tabernáculo de Dios en la tierra. Pero Jesús dijo: vamos a hacer un intercambio de casa. Yo ahora soy la casa que he visitado la tierra, pero me voy a hacer la cabeza para dejarlos a ustedes en la casa. Así que dijo: en la casa de mi Padre, que esta es la casa del Padre, muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, no estaré, y ustedes no estarán, ustedes estén. De manera que voy ahora, ¿a dónde iba a ir? ¿Al cielo? No, Él iba a la cruz, porque el lugar se preparó en nosotros en la cruz. De manera que el intercambio de casa se hizo en la cruz del Calvario, donde Jesús pasó a ser la cabeza, el primer resucitado, y nosotros el cuerpo. Por eso en el libro de Hebreos dice que Jesús fue hijo sobre la casa y Moisés fue siervo sobre la casa, la cual casa somos nosotros. Es una posición extraordinaria, porque ser el cuerpo de Cristo en primer lugar te hace ser la casa de Dios. El cuerpo de Cristo es el aspecto funcional de la revelación de Cristo. Todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo porta y todo lo que Cristo tiene que canalizarse y funcionar en la tierra, y para eso es el cuerpo. ¿Sí o no? Pero el vínculo que une a esta cabeza con este cuerpo, estuviéramos nosotros completamente decapitados si Cristo no hubiera dejado el vínculo, la función, el elemento principal que puede conectar al cuerpo y la cabeza para hacer que todo lo que está en la cabeza fluya con poder en el cuerpo. Y ese vínculo es el Espíritu Santo. Y no hay otro vínculo. Ese vínculo, que es el vínculo magistral dejado por Jesús, Él puede usar diferentes elementos.
Él puede usar diferentes herramientas para enriquecer el cuerpo, para revelar a Cristo, incluso para revelar a Cristo y para formar a Cristo adentro del cuerpo. Él puede usar muchas herramientas, pero Él es la fuente. De manera que tenemos que entender primeramente eso, porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, no funciona sin el Espíritu Santo. Está completamente neutralizado. Sí, estamos capacitados para ser organizados, estamos capacitados para crear programas, estamos capacitados para desarrollar nuestros talentos y nuestros dones porque son de nosotros. Pero para que sea funcional y adecuado al propósito de Dios, tiene que ser en la obra del Espíritu Santo. De manera que esta revelación del cuerpo es magistral. Pero lo primero que Pablo está puntualizando en la iglesia de Efesios, y quiere dejarlo bien claro, él dice: tengan en cuenta lo que es un cuerpo unido. Tengan en cuenta de que el principal elemento de un cuerpo es que tiene que tener unidad entre todos sus miembros. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. ¿A ustedes no les recuerda algo humildad y mansedumbre? ¿Están en los dones, en los frutos de qué? Del Espíritu. De manera que Pablo en ningún momento desvincula cualquier cosa que pueda tener la iglesia con el Espíritu Santo. Así que la humildad y la mansedumbre es el fruto del Espíritu Santo. ¿Para qué? Con paciencia, fruto del Espíritu Santo, los unos soportando los unos a los otros. No sé si soportarse es un fruto del Espíritu, pero es parte. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo perfecto de la paz. Qué importante entender la unidad del cuerpo. El cuerpo, para que funcione, tiene que entender esa interdependencia que tiene entre todos sus miembros. A ver, yo me lo imagino usted sentado en una mesa comiéndose una uva con queso. Qué rico, ¿verdad? Y un steak. Y usted está disfrutando la vida mirando el mar. Y usted está relajado. Y se cae en un marrón y le cae en el dedo chiquito del pie. Y usted dice: nada, déjalo que se duela allá abajo. Yo estoy aquí comiendo uva. ¿Verdad que no? No. Aunque usted en la cabeza y está disfrutando aquí arriba, usted se agacha hasta abajo. Porque si el miembro el más chiquito del cuerpo se duele, la cabeza se inclina porque es parte del cuerpo. Aleluya, alábalo con este yeso. Hay una dinámica que la hemos contado otras veces. No sé si ya estoy como los viejos, pastor, que no sé cuándo cuento los cuentos. No lo dije por la ley de asociación. Sí. Ok. Que a veces cuento los cuentos más de una vez y ya no recuerdo a quién se lo dije. Como me dice mi esposa cuando le dije: ¿no te acuerdas cuando vimos tal película? Y dice: conmigo no fue. Y yo le dije: Señor, ¿con quién habrá sido? Okay. Sí, no. Bueno, realmente no es un cuento, es una anécdota basado en un hecho muy real. Por ejemplo, la leucemia, el cáncer en la sangre, que es realmente algo terrible. Algunos no saben cómo es que se forma el cáncer en la sangre, y es que los glóbulos blancos que están en el cuerpo están diseñados para atacar toda bacteria, todo virus que se mete dentro del cuerpo. ¿Cómo funcionan los glóbulos blancos? Ellos están codificados con un ADN bien específico. Cuando entra alguna bacteria, un virus al cuerpo, todos los glóbulos blancos vienen y se concentran al lado del virus y los comienzan a apretar y apretar y apretar. La unidad entre ellos destruye la amenaza contra el cuerpo. De manera que hay un programa que el cuerpo necesita tener, que es que produce glóbulos blancos todo el tiempo. Por lo tanto, los glóbulos blancos tienen que destruirse para que otros glóbulos blancos sigan viniendo, para que ellos no pierdan la fuerza de combatir las bacterias y las amenazas contra el cuerpo. De manera que hay glóbulos blancos que se tienen que destruir y hay otros que tienen que venir. Constantemente el cuerpo tiene que producir glóbulos blancos. Así que cuando un glóbulo blanco ha estado demasiado tiempo en el cuerpo, necesita menguar para que otros vengan.
Esto es importante. Y el cuerpo no los destruye. Fíjate, el cuerpo no toma la decisión de destruirlos. El glóbulo blanco se sacrifica. Eso es lo que está pasando con Pablo. Él sabe que es un glóbulo blanco en estado de extinción. Y estoy dejando todo lo que yo pueda para que los próximos glóbulos blancos tengan la revelación que necesitan para matar los virus del cuerpo. Así que Pablo está diciendo, estoy sembrando todo lo que tengo adentro porque este glóbulo blanco ya se va. Así era Juan diciendo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Cada uno tiene que interpretar cuándo lo que Dios te ha dado tiene que ser transferido, tiene que ser dado, porque los próximos glóbulos blancos tienen que venir con más fuerza. Al tema que venía, ¿cómo es que surge entonces el cáncer en la sangre o la leucemia? Viene por causa de que algunos glóbulos blancos pierden su identidad. Se olvidan de que están en el cuerpo para combatir los virus y entonces se rebelan contra el cuerpo. No quieren morir, no se quieren ir del cuerpo. Y al no quererse irse del cuerpo, ya el cuerpo no los acepta como defensores del cuerpo. Entonces ellos cambian su identidad y se comienzan a comer a los glóbulos blancos. En vez de combatir virus, se comen a los propios glóbulos blancos. El glóbulo blanco que se rebela contra el cuerpo se come a los otros glóbulos blancos, deja el cuerpo sin defensa y ahí viene el cáncer y todas las enfermedades que usted se puede imaginar. ¿Entiende eso? ¿Por qué la iglesia está en un cáncer terminal? Porque en vez de unirnos para combatir los virus, nos comemos los unos a los otros. Que es importante que entendamos que la unidad es para combatir lo que daña el cuerpo, no para dañar el cuerpo. Esto es tan importante. Y Pablo está hablando, cuiden la unidad del espíritu en el vínculo perfecto de la paz. Y a ver si veo lo que dice después. Como un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Al final todos nosotros tenemos el mismo destino, tenemos el mismo propósito. Lo primero que Pablo está poniendo como fundamento de esta enseñanza es, si vamos a entender la revelación del cuerpo, tenemos indispensablemente que entender la unidad. Es importante. A veces preferimos tener la razón que la unidad del cuerpo. Preferimos ganar un conflicto que la unidad del cuerpo. Preferimos salir con la frente en alto y no me doblegué que la unidad del cuerpo. Porque nos ponemos a nosotros primero antes que al cuerpo. Pero la revelación del cuerpo siempre va a ser más grande que tú. Y Dios tiene cosas entregadas a la iglesia que la iglesia tiene que entender que son más importantes que nosotros. Y que si somos parte del cuerpo de Cristo, todo lo que daña al cuerpo te daña a ti. La primera mentalidad que debe tener un creyente es mentalidad de cuerpo. Dile que está a tu lado, hoy me voy con una mentalidad de cuerpo. Número 2, el apóstol Pablo habla del cuerpo organizado. Este mismo Cristo entonces ve un cuerpo que está unido y entonces lo organiza. Porque necesita organizarse el cuerpo. Todo cuerpo sin orden no funciona como cuerpo. No sé si recuerda el valle de los huesos secos del libro de Ezequiel. ¿Recuerdan ese pasaje? Recuerda que Dios llevó por el Espíritu a Ezequiel a un valle de huesos secos. Y ahí estaban los huesos divididos y secos. Estaban todos por todos lados esparcidos. No estaban unidos. Y de manera que le pregunta a Dios, ¿qué hacemos con estos huesos? Y Ezequiel dice, pues manda que tu espíritu sople de los 4 vientos. Recuerde, el cuerpo no se organiza y el cuerpo no se une sin el espíritu. Así que lo que vamos a hablar hoy, a pesar de que hablamos del cuerpo, es importante que entienda que el elemento fundamental de todo lo que sucede en el cuerpo es el espíritu. Manda que tu espíritu sople de los 4 vientos y estos huesos secos vivirán. Y él pensaba que los huesos iban a vivir, pero lo primero que hicieron fue organizarse. Porque dice que sopló el espíritu de Jehová de los 4 vientos y hubo como un terremoto. Y cada hueso comenzó a buscar su propio hueso. ¿Usted imagina eso? Cayó el Espíritu Santo, y el hueso y el valle comenzó a temblar y los huesos comenzaron a correr por todo. Porque era necesario que estaban divididos, que el fémur
Este es el fémur, ¿verdad? Este, ¿verdad? Buscar a la cadera, o sea, la tibia, la rodilla, el fémur, la cadera, la columna. Y ahí para allá buscaran cada hueso su propio hueso. Y así se armó el cuerpo. Pero es importante entender de que esa unidad porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero ¿sabe qué es lo que está pasando? Que no estamos unidos, y al no estar unidos no somos un cuerpo. Estamos como el valle de los huesos secos, divididos y secos. ¿Por qué el cuerpo se seca? Porque se divide. ¿Y por qué se divide? Porque se seca. Una cosa es consecuencia de la otra. La iglesia se apaga y se divide. La iglesia se divide y se apaga. Y es importante que entendamos que la luz del reino de Dios, que es el Espíritu Santo vivificando la revelación de Cristo en el corazón del hombre, tiene que ver con la unidad, tiene que ver con esa organización. Cuando el cuerpo, cada hueso comienza a encontrar su propio hueso. Y aquí Jesús comienza a organizar el cuerpo diciendo: esto de que subió no es sino que también bajó a las profundidades de la tierra. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ya usted sabe que cuando Jesús descendió, Él primero formó el salpafuera allá abajo en el reino de las tinieblas, le vació la iglesia al diablo, le llevó todos los espíritus que estaban ahí cautivos, y llevando cautivo a la cautividad subió y dio dones a los hombres. Y Él primero que acabó con la casa del diablo en sus mismas narices y le quitó la llave de la muerte, mientras ascendía dio dones a los hombres, y entonces organiza el cuerpo de Cristo. Y poniendo cada cosa en su lugar, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, por la gracia de Dios. Importante entender esto: no son posiciones de gobierno, son dones de gracia, para servir, edificar, capacitar a los santos. Fueron entregados esto porque lo principal de Dios no son los ministerios, es el cuerpo. De manera que el propósito de Dios no es con los ministerios. Incluso cuando el cuerpo esté capacitado, los ministerios se pueden ir. Porque la plenitud de los santos va a llegar a la tierra cuando el cuerpo esté capacitado en la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Y esa es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque la gloria de Jehová, el conocimiento de la gloria de Jehová, va a llenar la tierra así como las aguas cubren la mar. Y no es un mito, no es la chequina, no, eso es gloria vieja del antiguo pacto. La gloria más eminente es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. De manera que hay que organizar el cuerpo, porque cada cosa hay que ponerla en su lugar. Lo primero que tenemos que hacer para organizar el cuerpo es enseñarle a cada función del cuerpo cuál es su propósito. Tenemos un gran problema hoy ministerial, porque me pasa lo mismo que usted, pastor. Hay congresos ministeriales y grandes foros ministeriales, pero estamos predicando un evangelio de posiciones de gobierno, de autoridad sobre la gente. Escuche, usted no tiene autoridad sobre nadie que delega en su mismo campo. Usted no tiene autoridad espiritual sobre otra persona. Su autoridad es sobre los demonios, sobre las tinieblas. Usted tiene un servicio que esa persona honra por amor. Es importante entender eso, que la honra es el principio de sometimiento en el reino, no la autoridad espiritual. La autoridad espiritual la tenemos nosotros sobre el mundo de las tinieblas. La gente honra un servicio de amor, y esa es la dinámica de sometimiento y de honra en el reino. Tú sirves por amor y te honran por amor. Porque de gracia recibiste, dad de gracia. El cuerpo capacitado es lo que Jesús dice. Ahora, ¿cuál es la función de estos ministerios? ¿Para qué yo los levanto y para qué organizo el cuerpo? Lo primero que hice es entender: son un cuerpo, únanse. Número 2, tengan orden. Estos son los ministerios funcionales dentro del cuerpo. Lo segundo, ¿cuál es el propósito? Lo tercero, ¿cuál es el propósito de estos ministerios? Capacitar a los santos. Leámoslo ahí. Padre Santo. Dice el versículo 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra perfección, el paralelo a esa palabra perfección es capacitación.
La perfección en el reino viene por medio de la capacitación. De manera que el diseño original de un ministerio no es gobernar, es capacitar. Porque estamos envenenados por el egocentrismo y el mensaje del reino tan bueno que es, lo hemos cambiado para decirle a la gente que empiecen a reinar. Usted no puede reinar a través de un ministerio si no está capacitando. Porque Dios te entregó una gracia para que capacites a otro en tu gracia, para que el cuerpo se edifique. ¿Qué cosa es edifique? Vaya, porque tú que eres un ladrillo te reproduces en otro y en otro y en otro, y cada ministerio reproduciéndote arma la casa de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Es que estamos envenenados por el culto al ego. Entonces yo voy a reinar y ahora yo soy el apóstol de esta ciudad y los poderes se me gobiernan ante mí. Ay, Señor Padre. Es que hemos cambiado completamente el diseño. Nosotros nos gusta hacer guerra contra los aires. En los aires no hay nada con los que usted tenga que guerrear. Porque los aires donde están causando daño es aquí abajo. ¿Entiende? Y Jesús dijo, todo lo que tú ates en la tierra será atado. Usted no tiene que atar las cosas en el cielo. Nos pasamos, te ato. ¿A quién vas a atar en el cielo? Átalo en la tierra. ¿Cómo tú lo atas? Toma la gloria de Dios, la multiforme sabiduría de Dios y tráela a la tierra. Cambia las vidas, cambia la familia, cambia los hogares. Y mientras tú causes cambio, usted corta los hilos que el reino de las tinieblas tiene en la tierra. Casi es como se capacita el cuerpo. ¿Por qué? Es fácil gobernar gente ignorante. Pero cuando tú capacitas al cuerpo, tú los liberas. Pastorear gente libre es un reto. Pastorear gente libre es un reto. Pero la iglesia está llamada a la libertad por medio de la verdad. Tú no puedes negarle la verdad a la gente para que sea libre. Dale la verdad. Enseña la verdad. La verdad es que cada ministerio que nos ha sido dado es una gracia inmerecida. Es una gracia inmerecida. Y la única labor y función por la que se nos otorgó es para que nosotros busquemos dónde la reproduzco. ¿Dónde la reproduzco? ¿Dónde pongo y dónde me multiplico? Gracias por la palabra, Milton. ¿Dónde me multiplico? Es importante entender cada función y ministerio dentro del cuerpo tiene un objetivo: capacitar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluyita. Aleluya. Eso es una buena noticia, ¿verdad que sí? Eso es una buena. No todas las noticias que parecen buenas son buenas. Me acordé de un cuento ahora mismo. Antes de pasar al último punto, para que usted se relaje un poco. Dice que hay dos amigos que están discutiendo si en el cielo se jugaba béisbol o no. En el cielo se jugará béisbol o no se jugará béisbol. Dice, bueno, el que se muera primero viene y le dice al otro, ¿ok? Pues se muere un amigo primero y efectivamente a los 3 días viene. El otro se asusta y le dice, te tengo una buena noticia y una mala. Dice, bueno, suelta la buena primero. En el cielo hay béisbol. ¡Wow! Y la mala, el jueves tú lanzas. El jueves estás en la alineación para lanzar. Wow. El cuerpo capacitado. Y después Pablo dice, un cuerpo capacitado va a venir un resultado tremendo, va a ser un cuerpo maduro. Leamos más adelante lo que dice verso 12, dice, a fin de que perfeccionara a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que engañan y emplean con astucia las artimañas del error. Eso es un cuerpo maduro. Primero, un cuerpo maduro ha recibido la semilla suficiente para ir madurando y tener una estatura. Esa estatura es conocimiento. La estatura en el reino es conocimiento y la gracia es don. Ok, la gracia o el llamado o el ministerio se ve como don.
Ok, y la estatura es conocimiento. De manera que tú puedes tener un don sin estatura. Porque simplemente recibiste el don, pero no sabes cómo usarlo porque tu estatura en ese don es bajita. Y hay gente que por medio de gritería se ponen tacones, que quieren pretender tener una estatura que no tienen. De manera que ellos ensayan una manera de ministrar en un don que es espectacular, pero no es productiva. ¿Por qué? Porque los glorifica a ellos. Tremendo predicador, pero ¿qué sembraste? Tenemos muchos porristas, pero pocos edificadores en la iglesia. Mucha gente, pero poca gente que se dedica al arte de sembrar ladrillo tras ladrillo para ver el cuerpo cómo crece y se edifica en amor. Es importante entender de que esto no es un espectáculo personal para hacer quedar bien el nombre de un ministerio. Esto se trata de tomar con responsabilidad el llamado y el don que Dios te ha dado para edificar a los santos. Dígame aunque no lo haya entendido. La función de un cuerpo maduro se ve primeramente porque la gente toma estatura. Y número 2, porque saben discernir el error. Come on. Saben discernir el error. La iglesia de hoy es demasiado noble. Demasiado noble. Las llevan como niños cualquiera. Predica una cosa y se va. ¡Puf! ¿Por qué? Porque no tienen fundamento. Se alimentan de palabras que salen de los púlpitos, pero no leen. No estudian. Eso es bueno. La palabra que sale del púlpito alimenta tu espíritu ese día. Pero la que el Espíritu Santo siembra en tu corazón por medio de tu diligencia personal se queda toda la vida. Así que es importante entender. Usted ve a pastor predicar una palabra el domingo. Wow, váyase a su casa, agarre su Biblia y estudie esa palabra. Para que la haga carne en su corazón. Para que la siembre adentro de su vida. Usted se va contento. Wow, qué predica más linda. Sale aquí a All Cuban Café, se come un steak y cuando llega a su casa ya se le olvidó. Por eso es que los cristianos de Berea, cuando ellos oían predicar a Jesús, iban y a Pablo, iban y buscaban en las escrituras para verificar que lo que se estaba predicando era correcto. Así que es importante que una iglesia madura es una iglesia que tiene una estatura y sabe discernir el error. Y al final Pablo va a hablar de, para mí, lo más extraordinario, que es el mecanismo de desarrollo del cuerpo de Cristo. Y cómo el cuerpo de Cristo se desarrolla y se desarrolla y se multiplica y se multiplica. No se recicla. Tenemos un gran problema en hoy, que el cuerpo de Cristo se recicla, pero no se multiplica. Cuando digo se recicla, es que se van, ¿cómo decimos los puertorriqueños? Decimos, porque ya yo soy ya. ¿Cómo decimos los puertorriqueños? Enchismados. Se van enchismados de aquí y llegan allá. Y vienen de allá para acá. Y es así. Nos reciclamos los miembros. Pero el cuerpo está diseñado para multiplicarse, uniendo cada coyuntura para ir edificándose en el elemento más importante de la multiplicación saludable, el amor. Porque los dones son importantes, pero el don sin amor no funciona. El don sin amor es metal que resuena y címbalo que retiñe. Pablo lo dijo bien claro. El camino más excelente es este. Procura tener los dones mejores, sobre todo que profeticéis, pero les voy a mostrar el camino más excelente. Si hablas lenguas humanas y angélicas y no tienes amor, no eres nadie. Si profetizas y no tienes amor, nada eres. Si tienes un don de revelación que entiendes todos los misterios y no tienes amor, no eres nadie. Si tienes una fe que trasladas los montes, y lo que quiere decir Pablo es, se puede tener fe y trasladar montes y no tener amor. De manera que Dios es tan bondadoso que te puede dar el don sabiendo que aún no tienes el amor. De manera que tú puedes tener el don y practicar el don y ejercitar el don, pero si olvidaste el amor, tu don no va a ser productivo dentro del cuerpo y no va a edificar al cuerpo de Cristo, sino a ti mismo. Porque cuando te hagan algo malo vas a decir, no, mi don es muy preciado para quedarme aquí. Vas a poner tu don por delante del cuerpo. Pero cuando tú tienes amor, el cuerpo siempre va a ser más grande que tú. Así que esto es importante.
Entender el amor de Dios. Siempre yo me pregunté por qué Juan era el discípulo al que Jesús amaba. Así dice la Biblia, el discípulo al que Jesús amaba. Yo decía, pero ¿por qué él es el discípulo que Jesús amaba? Hasta que descubrí que eso solamente lo dice en la carta de Juan. Hasta, imagínense que Pastor Milton, Pastor Alfonso, Pastor Roberto y este servidor fuimos a All Cuban Café. Y cuando yo regreso a mi casa y voy a escribir en mi diario, digo, hoy estuvimos Pastor Milton, Pastor Alfonso y Pastor Roberto y el discípulo al que Jesús amaba. Pero ¿saben qué cosa hay? Que el principio del amor, dice la Biblia, ¿en qué consiste el amor? No en que tú ames a Dios, sino en que Dios te amó a ti primero. Así que el amor no está basado en cuánto tú lo amas, sino en cuánto Él te ama a ti. ¿Y sabe de qué estaba consciente Juan? Él sabía que todos somos los discípulos amados, pero él tenía la valentía de sellarlo en sus cartas. De manera que lo que te hace moverte en el amor de Dios es que nunca te olvides de que Dios te ama, y eso va a ser suficiente. Porque si tú vas a medir tu éxito por cuánto tú amas a Dios, nunca va a ser suficiente. No es por lo cuánto tú le amas o cuánto tú haces o qué precio has pagado, sino porque Él te ama a ti, lo que te ha dado, lo que te ha entregado. Y eso tiene que producir un agradecimiento. No es por lo que tú eres, por el precio que has pagado, por los ayunos que has hecho. No es por eso que Dios te usa. Dios simplemente te ama. Ponte de pie conmigo. Y ese es un cuerpo unido, es un cuerpo organizado, es un cuerpo capacitado, es un cuerpo maduro y es un cuerpo que se multiplica para ir edificándose en amor. La palabra más importante de todo el Nuevo Testamento, porque Dios es amor. Si podemos cantar algo y podemos adorar a Dios para terminar esta noche. No quisiera que salgamos de aquí sin que todos tengamos una reflexión, pero una reflexión seria, introspectiva, en nuestro corazón, delante de Dios. No se trata de temblar como pollos mojados, hay días para eso. Se trata de una reflexión sincera, de decirle, Dios mío, yo quiero ser parte del cuerpo funcional que es capaz de cambiar este mundo para la gloria de tu nombre. Y yo quiero saber si solamente hay alguien aquí en este lugar, las personas que estén en este lugar, que digan, yo me comprometo esta noche a instaurarme en el cuerpo de Cristo como un miembro que edifica a otro y se edifica a sí mismo en amor. Salte de tu asiento. Yo solamente vamos aquí y vamos a adorar a Dios.